Muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, sí, ahí parece que están conectándonos. Qué hermoso en esta mañana la alabanza, pero también qué hermoso en esta mañana poder en esta hora abrir la palabra de Dios para que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón y suplir también la necesidad que cada uno de nosotros en esta hora podamos tener delante de Él. Gracias a Dios porque tenemos su palabra. Y estamos estudiando el libro de Primera de Juan, ¿ok? Un libro hermoso, un libro muy práctico y quizás ahí rapidito en 2 palabras vamos a ver si ustedes allí, ¿no es cierto?, ya en los 3 veces o los 3 domingos que se predicó del libro de Primera Juan, pueden recordar algunas cosas importantes de introducción. ¿Cuántos libros escribió, Juan? ¿Cuántos? 4. A ver, ¿quién más? ¿Quién da menos? 4. Muy bien, ninguno adivinó. Son 5, ¿ok? Juan escribió el Evangelio de Juan. Juan escribió primera, segunda y tercera. Son las cartas que él escribió. ¿Y qué otro libro? Juan escribió el Apocalipsis. Y es hermoso, ¿no es cierto?, poder poquito entender cuando estamos estudiando Primera Juan, quizás la diferencia que allí hay entre el Evangelio, entre las cartas y también el Apocalipsis. El Evangelio de Juan es una carta universal. Juan está allí escribiendo hacia todo el mundo. Pero cuando vamos a las cartas, vamos a ver que específicamente, ustedes allí están estudiando en el instituto aquí de Lumina, ¿no es cierto?, hermenéutica, tenemos que cuando allí estamos estudiando la palabra de Dios entender a quién se está refiriendo. Okay, sabemos que hay grupos específicos, por ahí judíos, por ahí incrédulos, ¿no es cierto?, paganos, por ahí cristianos, la iglesia. Bueno, ¿a quién escribe? Primera, segunda y tercera Juan escribe a los cristianos. Vamos a ver allí la palabra amados, hijitos, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo esto se repite muchas veces y ahí vamos entendiendo que es para cristianos. Pablo allí, ¿no es cierto?, lo estaba explicando bien la última vez, pero es interesante rapidito para el Apocalipsis entender a quién fue escrito. Solamente allí, si abrimos Apocalipsis, ¿sabe? Es interesante porque Apocalipsis es un libro que todos quieren leer. Uy, las cosas futuras, uy, los que van a suceder, a mí me interesa, yo quiero saber. Hasta los incrédulos, ¿no es cierto?, le interesa el libro Apocalipsis. Pero fíjese lo que dice allí. La revelación, versículo 1, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las ha declarado enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces es interesante. Cuidado con querer ver el Apocalipsis o estudiarlo sin ser realmente un siervo. Alguien que está comprometido y entregado allí habiendo conocido a Cristo, también a amarle y a vivir para Cristo. Esos son los siervos. Pero si tú quieres entender el Apocalipsis, aquí dice que fue declarado a sus siervos, ¿ok? Interesante. Bueno, pero muy bien, vamos a Primera de Juan, ¿ok? Rapidito. Allí Pablo terminaba allí de hablar en el capítulo 2, los primeros versículos, ¿ok? Y interesante, ¿no es cierto?, también allí él hablaba acerca de abogado, un puntito nada más allí para pensar. Qué hermoso pensar que Cristo fue a la cruz del Calvario para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Pero saber que Él hoy resucitó, está a la diestra del Padre y está allí, como Pablo decía, como un abogado para poder ayudarnos cada vez que nosotros fallamos delante de Dios. A ver, quisiera saber quién no falla delante de Dios como creyente, como hijo de Dios, como alguien que ha conocido a Cristo. ¿Quién no falla? ¿No es cierto? A ver, no hay ni un mentiroso. Qué bueno. Todos fallamos, todos pecamos, ¿ok? Aún los cristianos. Pero fíjense cómo esta carta está escrita, como Pablo allí mostraba, pero decía, versículo 2:1, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis, a los cristianos, porque el inconverso peca todo el tiempo. Si alguno hubiere pecado, esto no es para inconverso, porque el inconverso peca todo el tiempo, pero si algún creyente peca, abogado tenemos. Y hermanos, Cristo murió por nuestro pecado, pero hoy está a la diestra de Dios Padre
para ayudarnos cada vez que nosotros pecamos. Espero que lo aproveches, porque ese es el remedio para nuestro pecado. ¿Sabes? Vivimos en pecado y nos angustiamos, pero ¿sabes? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por el remedio de Dios para cada vez que le fallamos a Dios. Pero ¿sabes? Somos a veces tan necios que no aprovechamos el remedio. Está ahí, lo tenemos. Y de repente, ¿no es cierto?, vivimos en una actitud, ¿no es cierto?, donde el diablo gana ventaja porque no practicamos lo que es la confesión, porque no nos entregamos a lo que es la confesión. Pero vamos rápidamente ahora, sí, Bay me dijo que tenía 2 horas. No, mentira. Ustedes están haciendo tiempo devocional, ¿no? Están estudiando allí sobre el pueblo de Israel y no sé si ya lo conté este chiste, pero me encantó porque allí había un pastor que predicaba muy largo y la iglesia no sabía qué hacer ya con el pastor, pero un día dijeron, vamos a hacer algo. Y allí le tiraron un par de ranas, allí, ¿no es cierto?, en el pasillo y el pastor estaba predicando. Dijo, ¿qué es esto? Después de 1 hora y media estaba predicando y todos dijeron, deja a tu pueblo ir. ¿No es cierto? Como veíamos en el tiempo de nuestro devocional, como allí Dios tuvo que usar algo para que el pueblo pudiese irse. Bueno, espero que no lo hagan ahora para que yo termine de predicar, ¿no? Bueno, muy bien. Pero vamos allí rápido. Son 10 versículos que hoy vamos a estudiar de la palabra de Dios, ¿ok? Y yo quiero dividirlo en 3 partes. O sea, Pablo terminó la semana pasada hablando acerca de la importancia que en el andar del cristiano, algo muy importante para manifestar que uno conoce la verdad, que uno conoce al Señor, es que va a vivir en obediencia a lo que son los mandamientos de Dios, ¿ok? Los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver aquí, a partir del versículo 7, y vamos a leerlo, la primera parte, y después voy a leer los otros versículos cuando toquemos la otra parte y la última parte. Vamos a ver cómo la importancia de lo que es la obediencia a los mandamientos de Dios, pero aquí Juan va a hablar acerca de un mandamiento específico. Ya no es algo en general, ¿no es cierto? Como dices, bueno, el que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, tal es mentiroso. Y alguno podría decir, bueno, pero ¿cuál es mandamiento? ¿O qué mandamiento? ¿No es cierto? Sabemos que hay muchos mandamientos, pero aquí Juan ya va a entrar específicamente a mostrar que la obediencia tiene que ser sobre un mandamiento específico, que es un mandamiento supremo que Dios justamente ha establecido. Versículo 7 dice así la palabra de Dios: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en la luz no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque la luz, las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. Aquí vamos en esta mañana poder ver cuál es el mandamiento supremo, ¿no es cierto?, que Dios ha establecido que nosotros tenemos que obedecer si somos hijos de Dios, si vamos a caminar conforme a lo que Dios justamente ha establecido. Y es el mandamiento de amar justamente a nuestro prójimo. Y déjenme decirle, ¿no? Es tan triste hoy cuando usamos la palabra amor, no entender lo que es realmente el amor. Porque hoy lo confundimos, ¿no es cierto? O sea, de repente entre hablar de amor en una relación pura y santa de matrimonio, como en una relación, ¿no es cierto?, ilícita, y allí, ¿no es cierto?, que Dios no ha establecido y Dios condena. Entonces, ¿realmente vamos a hablar de amor de las dos maneras o tenemos que entender que justamente existe un amor? Y ese amor es el que Dios justamente estableció, el que Dios justamente tiene y el que Dios justamente quiere que nosotros hoy podamos practicar, podamos realmente practicar. Ahora,
como dije, ¿no es cierto? Qué triste, ¿no es cierto? Hablaba hace un tiempito atrás con una persona, ¿no es cierto?, que vivía dentro de lo que es amor, ¿no es cierto?, totalmente equivocado, ilícito y aún depravado. Una persona, ¿no es cierto?, que practicaba la homosexualidad, y él me decía, pero el amor que yo tengo con mi pareja, con el hombre con que vivo, es un amor que nosotros disfrutamos y es el amor que nosotros creemos que es verdadero. Qué triste, ¿no es cierto?, confundir lo que es la palabra amor. Pero aquí Juan justamente va a estar hablando del amor que es de Dios y el que nosotros tenemos que practicar. Ahora, cuando hablamos de obediencia a sus mandamientos, tenemos que entender que necesitamos entender cuál es el mandamiento supremo, ¿no es cierto?, sobre el amor. Y Juan nos saca el tema justamente en los dos primeros versículos, ¿no es cierto?, en el versículo 7 y 8, porque habla acerca de mandamiento, hasta el versículo allí 9, que comienza a hablar y marca justamente este amor. Ahora, parecería una contradicción, no os escribo un mandamiento nuevo, pero os doy un mandamiento nuevo. Bueno, es porque Juan allí estaba sabiendo que desde la antigüedad, allí en Levítico, ¿no es cierto?, vemos cómo Dios estableció lo que es el amor al prójimo. Y ese mandamiento ya estaba establecido y ellos ya lo sabían desde el principio. Pero aquí Juan, ¿no es cierto?, va a mirar el amor y va a verlo desde el punto de vista de algo nuevo, en donde Jesucristo, ¿no es cierto?, es la mayor manifestación de ese amor, y es el amor que Dios hoy está desafiándonos a nosotros para que nosotros practiquemos, ¿no es cierto? Y por eso le da un lugar de preeminencia aquí Juan, o de supremo, ¿no es cierto?, sobre todos los demás mandamientos. Si vamos allí, y fíjense cómo esto antes era en cumplimiento de la ley, pero ahora ya la ley involucraba todo en relación a este amor. En Romanos, rapidito, ahí vamos corriendo, ¿no es cierto?, Romanos capítulo 3, el versículo 8 al 10 dice, no debáis nadie a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, están todos los demás mandamientos, ¿no es cierto? Allí no codiciarás, ¿no es cierto? Todo lo demás. Pero el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Wow, ¿no es cierto? El cumplimiento de la ley, de todas las leyes, se resume en un mandamiento que todos nosotros tenemos que practicar. Ahora, ¿sabes? Si nosotros vamos, no tenemos tiempo, pero allí a versículos donde nuestro Señor Jesucristo mostró ese amor, podemos ver cómo hoy, ¿no es cierto?, ese amor es el que justamente nos identifica, ¿no es cierto?, como hijos de Dios y aún en nuestra relación con Dios, que es justamente lo que aquí Juan está hablando de cómo cuando no practicamos este amor, ¿ok?, allí nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos entrando en un conflicto en lo que es una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque aquí justamente dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora fíjate qué interesante, ¿no es cierto? Va a relacionar la luz con lo que es Dios, la relación con Dios, lo que es el amor, pero va allí a hablar acerca de las tinieblas con lo que tiene que ver el odio, el rechazo, la amargura que pueda haber allí hacia tu prójimo o hacia tu hermano. Y una vez más, ¿no es cierto?, qué interesante de Juan, ¿no es cierto?, cómo él va a agarrar y va a luchar en contra del peor pecado del cristiano. ¿Cuál crees que es el peor pecado del cristiano? A ver, o sea, algunos podrían pensar en un pecado de inmoralidad, ¿no es cierto?, o en algún pecado, como aún en los evangelios dicen, una blasfemia o lo que sea contra. Pero ¿sabes cuál es? Es la hipocresía. Es el pecado de la hipocresía, de llegar a agarrar, ¿no es cierto?, y a decir, pero no ser, ¿no es cierto?, a estar engañándote o mintiendo a Dios, ¿no es cierto?, como leíamos en el capítulo 1, ¿no? Sí decimos, fíjate cuántas veces allí Juan en capítulo 1 va a querer marcar ese pecado, va a querer mostrar ese pecado como un pecado grave, de engaño, de mentira, ¿no es cierto?, que allí, ¿no es cierto?, nos afecta y nos destruye
y aún, ¿no es cierto?, destruye lo que es el testimonio nuestro delante de otros. Allí versículo 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Y una vez más acá, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y hermanos, luchemos contra este pecado, porque es el peor pecado que justamente puede existir, el de ser hipócritas. El de agarrar, ¿no es cierto?, venir a la iglesia, cantar, ¿no es cierto?, estar aquí, saludar a los hermanos y aún agarrar tu Biblia y todo, pero saber que no hay una relación verdadera, genuina, con aquel que te salvó, ¿no es cierto?, y en tu andar y en tu caminar con Dios como tiene que ser. Por esa razón, la confesión es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda constantemente a no ser hipócritas, a no vivir una vida doble justamente delante de Dios. Pero allí rápidamente en este párrafo, luz y tinieblas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede justamente cuando un creyente no ama a su semejante, a su prójimo, a su hermano? Ahí tiene amargura, tiene una actitud, ¿no es cierto?, que no le deja estar bien con su hermano. Bueno, allí habla acerca de tinieblas, ¿no es cierto? No tenemos que engañarnos. No tenemos que engañarnos en pensar que podemos estar bien con Dios, ¿no es cierto?, sin estar bien con mis hermanos. O pensar que estoy mal con mis hermanos y puedo estar bien con Dios. Y puedo estar, ¿no es cierto?, caminando como si algo no hubiese problema. Fíjate, el primer problema es que allí, ¿no es cierto?, nos estamos engañando en nuestra relación con Dios, porque luz y tinieblas no se juntan y Dios es luz, ¿no es cierto? Y si yo no estoy amando a mi hermano, estoy en contra de mi hermano, estoy teniendo conflicto con mi hermano, estoy en tinieblas. No puedo vivir en una relación con Dios porque Dios es luz. Pero en segundo lugar, rápidamente, dice el que no ama a causa, ¿no es cierto? El que allí no ama a su hermano, versículo 10, dice que causa tropiezo. Porque dice allí, el que no ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, el que ama. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, ¿no es cierto? Y allí vemos cómo es de tropiezo. Es triste, ¿no es cierto? Cuando no tengo amor, no me daño a mí mismo nada más, sino que voy a dañar también a otros. Va a haber un efecto, ¿no es cierto?, de mi testimonio y mi relación también con relación a otras personas que puedan rodearme. ¿Sabes? Estaba leyendo allí y me gustó algo, ¿no es cierto?, de un hombre que ahí mostraba de que estaba caminando por una calle media oscura sobre la vereda y de repente veía caminando allí por la calle. Allí hay alguien que traía una luz en la mano, pero que la movía constantemente. Y este hombre pensó y dijo, uy, me voy a topar con algún borracho o alguna persona enferma o alguien que tiene un problema por cómo venía con la luz. Y en la medida que se acercó esta persona, vio que esta persona allí venía con una luz en su mano, pero con un bastón allí blanco, adelante suyo, marcando por dónde caminar. Y este hombre pensó y dijo, ¿cómo un ciego trae una luz? ¿Para qué trae un ciego una luz si no le hace falta, ¿no es cierto? Y allí lo paré y dijo, bueno, voy a preguntarle. Y cuando le preguntó, él le dijo, mira, yo no puedo agarrar y evitar, ¿no es cierto?, ser ciego, pero puedo evitar que, ¿no es cierto?, ser de tropiezo para otros, ¿no? O sea, y qué interesante, ¿no es cierto?, a veces pensar de cómo es un efecto negativo el ser de tropiezo. Y poder ser luz. ¿Para qué? Para no hacer tropezar a otros. Pero allí, en tercer lugar, vemos que el que no ama y odia estorba su propio crecimiento espiritual. Y allí lo vemos en el versículo 11. Dice, anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. ¿Sabe? No hay crecimiento, es una persona ciega. Okay, por más que quisiera, ¿no es cierto?, buscar esa relación y aún querer con Dios
tener una relación, no va a haber crecimiento por causa justamente de lo que es su pecado. Pero todo lo contrario sucede con el que ama. Me encanta porque la palabra no solo va a quedarse en la parte negativa, sino podemos ver que los mismos resultados, o sea, contrarios, se dan para el que ama. El amar es vivir en luz y allí es poder disfrutar de una comunión y una relación con el Padre. ¿Escuchaste? ¿Por qué tenemos que amar? Porque allí podemos lograr lo más importante en nuestra vida. Cumplir con el mandamiento, el gran mandamiento, un supremo mandamiento de amar justamente a nuestro prójimo y a través de eso poder vivir en una relación con la luz, con el Padre. Si yo amo, no voy a hacer tropezar a otros, ¿ok? Si yo amo, voy a poder crecer y voy a poder progresar en mi vida espiritualmente ir hacia lo que es la semejanza de Cristo. Cada creyente, ¿no es cierto?, tiene que tomar el desafío de poder asemejarse a Cristo y por eso tenemos que ir cada día creciendo en el Señor. Pero eso va a ser posible si nosotros amamos. Pero rápidamente vemos, ¿no es cierto?, el primer párrafo, cómo ahora la obediencia, ¿no es cierto?, se manifiesta en el creyente verdadero a través de lo que es el amor. Pero vamos a ver cómo allí del versículo 12 al versículo 14 va a estar hablando acerca de la obediencia que tiene que ser también a través del desafío de estar creciendo. Allí Juan, ¿no es cierto?, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, allí jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois allí fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Okay? Interesante, ¿no es cierto? Repetición 2 veces allí a 3 grupos de personas diferentes, allí a los niños, hijitos, a los padres y allí a los jóvenes. Y allí en 2 tiempos se está escribiendo. Os escribo y os he escrito. Está hablando de forma presente y está hablando de la forma pasada que les había escrito. ¿Y sobre qué les está escrito? Les estaba escribiendo sobre la importancia de lo que es, si vamos a caminar con Dios, si vamos a ser creyentes, ¿no es cierto?, que van a agarrar y agradar a Dios, tenemos que vivir en un crecimiento en nuestra vida. Y en este 3 tipos de personas que nosotros vemos como, ¿cierto? En primer lugar, allí le escribe a los niños. O sea, ¿ok? Y allí, ¿qué les dice? ¿Cuál es la exhortación? Dice, al que habéis conocido, ¿no es cierto? Perdón, dice allí, sí, por falta, dice, desde los niños su crecimiento estará justamente en entender lo que dice allí. Allí los pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué es lo primero que necesita alguien saber? Bueno, lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Qué hermoso que, llega alguien que no conoce al Señor y allí si conoce al Señor, allí Dios le ha dado una nueva vida, es un niño, pero lo primero que necesita comprender que sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¡Wow! ¿No es cierto? Qué triste que es que de repente alguien pueda tomar una decisión y no entienda esto, no entienda lo que es el Evangelio. Lo primero que se le explique o pueda llegar, ¿no es cierto?, a comprender es la obra de Cristo en su vida. ¿Para qué? Para vivir en una forma segura en lo que es su andar, para aún poder exaltar, alabar y adorar a aquel que perdonó sus pecados, aquel que justamente ya no va a juzgar el pecado, aquel que justamente ya no lo va a condenar más, aquel que justamente ya no lo va a castigar más por sus pecados. Qué importante es, ¿no es cierto?, la primera etapa del crecimiento que tiene que estar. ¿Saben? Ha sido difícil a veces ahí hablar con alguien y que de repente dice, sí, yo soy cristiano. Y de repente
Una de las formas que a mí me gusta ver si realmente es preguntarle, oye, ¿y si hoy te fueras a morir, dónde te irías? Y no sé, porque soy un pecador, ¿no es cierto? Y no entiende realmente que si ha recibido a Cristo, ¿no es cierto?, sus pecados han sido perdonados y que ya no hay condenación, ya no hay castigo, ¿no es cierto?, ya no hay juicio. El Evangelio, ¿no es cierto?, es lo primero que nosotros tenemos que enseñar a aquellos, la primera etapa, ¿no es cierto?, de lo que es el crecimiento, y tiene que estar. Y aquí Juan, ¿no es cierto?, va a hacer énfasis allí del crecimiento a los niños, de que puedan entender que sus pecados han sido perdonados, pero después habla acerca de allí de los padres, ¿no? Y allí habla acerca ya de algo más, de allá, cuando habla con los padres, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Estas eran justamente personas ya más maduras, en los cuales, ¿no es cierto?, podemos ver allí un profundo y rico conocimiento de Dios desde el principio, allí en su vida, desde que el Señor los salvó. Gente quizás que sirve, que es fiel, ¿no es cierto?, que está comprometida con el Señor, pero que allí el desafío es siempre recordar aquel que ellos habían conocido desde el principio para seguir tomando desafíos en su vida espiritual. Y después les escribe a los jóvenes, ¿no es cierto? Y allí le toca al grupo de los jóvenes y habla acerca de sus batallas, ¿okay?, largas y grandes, donde el enemigo, ¿no es cierto?, ataca más que a ninguna otra persona, ¿no es cierto?, los jóvenes con todas las tentaciones y con todo lo que puedan estar pasando en relación a lo que pueda ser todos los pecados que conocemos, ¿no es cierto?, la mentira, la codicia, la lujuria, la arrogancia. Y allí está la exhortación, y me encanta, ¿no es cierto?, esta exhortación hacia los jóvenes, porque muestra un poco el carácter. Dice, soy fuertes, ¿ok? Ellos en el Señor, ¿no es cierto?, podían, allí si ellos estaban creciendo, ellos podían ser fuertes. La evidencia, dice allí, porque habéis vencido al maligno. O sea, la victoria se da justamente porque uno, allí va, ¿no es cierto?, creciendo y va entregándose a lo que tiene que ser en relación al Señor. ¿Cuál es la fuerza del joven? Allí muestra la palabra de Dios. Vemos en el último versículo, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero toda esta exhortación es el desafío que hoy tenemos que tomar, en el desafío de que si vamos a caminar con Dios, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Desde el momento en que recibimos a Cristo y entendemos que nuestros pecados allí son perdonados, como en seguir creciendo para ser maduros, para saber quién es el que nos salvó desde el principio hasta poder tener la fortaleza de vivir en victoria, allí porque vamos allí también viendo el poder de la palabra de Dios para poder ayudarnos en todas nuestras luchas y en todas nuestras tentaciones. Pero vamos allí al último párrafo que nos toca hoy, del versículo 15 al versículo 17. Y hermanos, yo quiero aquí parar un poquito lo que me resta del tiempo, allí unos 15, 20 minutos, para poder gastar un tiempo en un tema que creo que es importantísimo en lo que es nuestro andar. Vemos, ¿no es cierto?, como allí Juan estaba interesado en mostrar el amor correcto, ¿no es cierto?, que el cristiano debe de practicar. Pero aquí hay un amor que justamente es incorrecto y Dios ha establecido que nosotros justamente no tenemos que tener. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Saben, el cristiano verdadero, no solo va a ser allí el gran mandamiento, el mandamiento supremo de amar a su prójimo, no solo va a agarrar y obedecer la necesidad que tiene de crecer espiritualmente, sino también allí va a obedecer en rechazar allí el amor que Dios odia, el amor que no
es correcto, ¿ok? Y sabes, en más de una área de la vida, el amor y el odio van de la mano, ¿ok? Tú me dices, ¿cómo puede ser amor y odio que estén de la mano, ¿ok? Te lo voy a ilustrar. Una vez, allí una escuela decidió allí a un grado de primaria llevarlo a agarrar y a conocer un hospital. Y los niños todos allí mirando todo lo que hacían, los enfermeros corriendo de un lado por otro, los médicos. Okay, no era un tiempo de pandemia, pero ahí estaban todos ahí mirando el hospital, una enfermera explicándole todas las cosas y de repente cuando terminó ya su tour, ya los niños ya estaban en una sala y dijo, ¿hay algún niño que quisiera hacer una pregunta o algo que le llamó la atención? Y allí una niña dice, uy, a mí me llamó la atención algo y me gustaría saber por qué. Allí yo veía que cada rato, o sea, tanto enfermeras como doctores, o sea, pasaban de un lugar a otro, pasaban a un lavabo, se lavaban las manos y allí seguían, ¿no? Y los niños se rieron diciendo, ¿qué pregunta es esa, no es cierto? Pero allí esta enfermera dijo, muy interesante la pregunta. Todos los que estamos en este hospital, allí amamos la salud, pero odiamos los gérmenes, ¿ok? Amamos la salud y odiamos los gérmenes. Y sabes, allí está el odio y está el amor, ¿ok? Piensa un poquito, un hombre que ama a su esposa, la cuida, va a estar pendiente de allí de cuidar de cualquier cosa que pueda afectar allí su vida, ¿no es cierto? Porque la ama, ¿ok? Y entonces va a ir en contra de todo lo que le pueda afectar, ¿ok? Y sabes, así es, ¿no es cierto? Ahora, aquí Juan nos advierte que justamente hay un amor que es incorrecto, que Dios odia. Y es el amor justamente ¿a qué? Al mundo, ¿ok? El amor al mundo. Ahora, quizás tú en esta mañana, si te conoces el versículo Juan 3:16, me dirás, oye, pero ¿cómo puede ser? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque aquí dice, ¿no es cierto? No améis al mundo, si Dios amó al mundo. ¿Hay contradicciones en la Biblia? ¿Quién cree que hay contradicciones en la Biblia? Yo no creo. Y aquí no hay contradicción, aunque algunos puedan ver, ¿no es cierto? O ahí leer, ¿no es cierto?, lo que dijimos. Se refiere a dos cosas diferentes. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿a qué se refiere? Personas, ¿ok? O sea, en el mundo hay personas y allí Dios ha amado a las personas que están en el mundo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere aquí 1 Juan? Juan habla muchísimo entre Juan, el Evangelio de Juan y 1 Juan sobre el mundo, ¿no es cierto? Pero aquí se refiere justamente a un sistema. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No habla de personas, habla de cosas, habla de lo que es justamente hoy un sistema. Ahora, en relación a, ahí estaba leyendo aquí un versículo de lo que hablábamos de la relación entre justamente el amor y el odio. Fíjate lo que dice el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, ¿no es cierto? Y aquí lo que justamente Juan va a hablar es acerca de poder rechazar, odiar todo lo que es un sistema, ¿ok?, que no tiene nada que ver con Dios. Ahora, déjame para ir ya, porque ya sé que va a tocar el órgano y me quedan unos 10 minutos más o menos. Déjame rapidito, mostrarte 3 razones sencillas, ¿ok?, y prácticas que están aquí en la misma palabra de Dios para entender por qué justamente Dios dice no améis al mundo. La primera, ¿ok? Justamente no tenemos que amar al mundo. El mundo, la palabra mundo en la Biblia deriva de una palabra que se llama secular, ¿ok? Mundo secular. Cuando hablamos de algo secular es algo que muchas veces decimos no tiene nada que ver con esto, es secular, ¿ok? Bueno, sabes, el mundo, el sistema del mundo no tiene nada que ver con Dios, ¿ok? O sea, todo lo que podemos hoy ver, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no tenemos que amar el mundo? Porque es un sistema secular que está controlado y dirigido por alguien que se llama Satanás. Ahora, yo sé que esto es fuerte, ¿no es cierto? Y que algunos
ven en el mundo muchas cosas lindas y van a pensar, no, no puede ser. Pero mira lo que dice Juan capítulo 5, la misma carta de Juan capítulo 5, versículo allí 19. Sabemos que somos de Dios. Los creyentes están en otro lugar, son de Dios. Pero fíjate lo que dice, somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hoy tenemos que entender que, ¿no es cierto?, el desafío del creyente es a rechazar, a odiar lo que Dios odia, lo que Dios rechaza, porque tiene que ver justamente con todo algo que no tiene nada que ver con Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Si vamos allí a Juan, dice que el príncipe de este mundo, allí en Juan capítulo, allí rapidito, perdón, ahora les digo los versículos, pero Juan capítulo allí 14 y versículo 17 dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿ok? Y que Dios no tiene nada que ver con él, ¿ok? Nada que ver con él. Interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué dice no améis al mundo? En primer lugar, por lo que el mundo es. Es un sistema controlado y dirigido por Satanás, ¿ok? Pero ahí tú me dices, sí, oye, pero espera, estoy acá en el mundo, ¿qué onda? ¿Cómo hago? ¿Qué? Bueno, vamos a ver cómo allí también después rapidito, ¿no es cierto? Juan nos habla acerca de la relación que tenemos que tener con este mundo. Pero en primer lugar, por lo que el mundo es. En segundo lugar, por lo que el mundo hace. Fíjate lo que dice el versículo 16, ¿ok? Perdón, el mismo 15. No améis al mundo ni las cosas están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, ¿ves?, sino del mundo. No provienen de Dios, sino del mundo. Son dos sistemas diferentes. Hay un mundo que es espiritual, ¿ok?, que es el que obra Dios, y un mundo que es un sistema que está controlado y dirigido por Satanás. Ahora, interesante, por lo que el mundo hace. Dice, si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre que no está en él. ¿Qué hace el mundo? Si yo hoy me entrego al mundo, me entrego al sistema del mundo, me coloco bajo todo lo que es el sistema, ¿puedo amar a Dios? ¿Puedo tener una relación con Dios? ¿Puedo estar bien con Dios? ¿Sabes? La Biblia habla muy claramente que son dos polos opuestos, el diablo y allí, ¿no es cierto?, nuestro Dios. Y tan opuesto que, ¿no es cierto?, que dice que no se puede servir a dos señores, o es a uno o es al otro. Allí Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con Dios es enemistad? Perdón, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dice, cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿ok? No puedo ser amigo del mundo y enemigo de Dios. Allí me encanta Santiago cuando usa la palabra y dice, oh almas adúlteras, ¿ok? ¿Por qué usa la palabra adúlteras? ¿Qué es adulterio? Un día yo me casé con mi esposa y allí me comprometí delante de Dios serle fiel, no mirar otras mujeres, no agarrar y entrar en conflicto, ¿no es cierto?, con que mi amor pueda estar dividido, ¿no es cierto?, que mi amor iba a ser solo por ella. ¿Qué pasa si yo rompo eso? Soy un adúltero, ¿no es cierto? Ahora, me encanta porque ahí dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si yo soy un adúltero, ¿puedo ser amigo de mi esposa? ¿Puedo estar en una relación en paz y bien con mi esposa? Jamás, ¿no es cierto? Entonces hay que entender cómo realmente esto, ¿no es cierto? Hoy, si Juan dice no améis al mundo, es porque lo que el mundo es, ¿ok? Pero después también por lo que el mundo hace. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo venir a la iglesia y allá a querer adorar a Dios si allí, ¿no es cierto?, el día sábado me fui a una discoteca y me borraché y ahí salí con otra mujer, o allí me entregué a las pasiones, como dice aquí, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No puedo, ¿no es cierto? Ahora, tercer lugar y último, fíjate lo que dice allí. ¿Cuál es la tercera razón?
La primera, por lo que el mundo es. La segunda, por lo que el mundo hace. Pero la tercera, por lo que va a suceder con el mundo. Fíjate lo que dice aquí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora me encanta aquí lo que dice. El mundo pasa, sus deseos. ¿Ok? ¿Sabes? El destino del mundo va a pasar. Es posible que en esta declaración muchos la nieguen, ¿ok? Hombres que confían en el mundo y viven bajo el sistema, están pensando que esto es permanente igual que cualquier otra cosa. Pero, ¿sabes? El mundo no es permanente, ¿ok? Y si hay una verdad que es absoluta y es real, es que el mundo va a pasar, ¿ok? Este mundo se va a acabar, ¿ok? Satanás va a ser juzgado, ¿ok? Y este mundo va a ser destruido, ¿no es cierto? Ahora, los creyentes espirituales, escúchame bien, ¿no? No vamos a echar raíces, ¿ok? Raíces profundas en este mundo, porque nosotros creemos en algo mucho mejor, ¿ok? En lo eterno. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, ¿no es cierto?, en este mundo, ¿ok? Y aquí Juan justamente está contrastando dos clases, ¿no? Lo presente y lo eterno. Él dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no te entregues a algo que va a dejar de ser, algo que se va a acabar, algo que no sirve, que no es permanente, ¿ok? Entrégate a hacer la voluntad de Dios. Entrégate justamente a lo que nunca va a dejar de ser. ¿Qué es lo que nunca va a dejar de ser? La palabra de Dios es eterna, las almas son eternas. Entrégate a predicar el Evangelio, a llevar a otros a que puedan estar en el cielo y no en el infierno, ¿no es cierto? Y a que vivan para algo que va a permanecer para siempre y lo mejor que pueda ser, ¿no es cierto? ¿Sabes? Esa es la realidad que hoy tenemos que entender, ¿ok? Que quizás nos cuesta, pero para ya terminar, quiero solamente hacer un resumen de este punto que para mí es muy importante. El creyente está en el mundo físicamente. Juan capítulo 7, versículo 11 dice, estos están en el mundo. Jesucristo, cuando Él allí está orando al Padre, dice, y estos están en el mundo. O sea que estamos en el mundo. Aquí no es cuestión de agarrar y decir, el mundo es un sistema satánico, me voy a una isla donde nadie allí me pueda afectar, o a la punta de un cerro, un monasterio con los monjes, y ahí voy a poder ser santo. No, para. ¿Sabes qué? Dios nos ha puesto en el mundo y tenemos que estar en el mundo. Ahora, escúchame bien, pero no es el mundo justamente espiritual, en el mundo espiritualmente, ¿ok? Dios nos ha quitado de este mundo para un solo propósito. No nos ha quitado de este mundo para un solo propósito. Allí Juan capítulo 17, versículo 15, dice, y te ruego que no los quites, ¿ok? Tenemos que vivir en este mundo, ¿ok? Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Dios no ha querido que nos quites de este mundo. ¿Para qué razón? Sabes, allí en Juan capítulo 7, versículo 18, dice, para que a través de ellos me conozcan. Qué hermoso, ¿no es cierto?, saber que yo estoy en este mundo con un solo propósito, un propósito divino, eterno, que a través de mí personas puedan llegar a conocer a Cristo como Salvador, para poder estar teniendo el perdón de sus pecados, para poder estar allí en el cielo y no en un juicio y en una condenación. Hermanos, Juan es muy claro, no lo inventé yo, está acá. Aquí lo dice la palabra de Dios. No améis al mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un sistema controlado y dirigido por Satanás. Ahora, ¿sabes? Cuando hablamos acerca justamente de esto, yo no quiero entrar en conflicto acerca de lo que es mundano o no, porque me parece ridículo. Algunos van a decir, la mujer que usa pantalones es mundana, tiene que usar falda. Nada que ver.
O el que de repente, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que son parte de instituciones o cosas que los hombres establecen y catalogan, ¿no es cierto?, de una u otra manera o piensan que yo creo que va más allá. Cuando Juan dice, no améis al mundo, tiene que ver con el corazón, con lo que nosotros nos entregamos, ¿ok?, y hacemos con nuestro corazón hacia ciertas cosas. ¿Sabes? Si tú tomas algunas cosas de este mundo y te controlan porque tú las amas más que a Dios, y allí son de tropiezo para lo que pueda llegar a ser tu crecimiento y tu relación con Dios, cuidado, quítalas, estás en problemas, ¿ok? Aquí por eso me gusta quizá no pensar en algunas cosas que gente establece, ¿no es cierto?, que son mundanas o no, ¿no es cierto? No, nada que ver. Esto tiene que ver con una actitud de nuestro corazón hacia lo que nosotros nos podamos entregar, que tiene que ver con Dios o tiene que ver con un sistema que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios. Pero quiero terminar lo que dice aquí Juan capítulo 4, versículo 4, ¿no? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablamos acerca de cómo en este mundo, ¿no es cierto?, está controlado por un sistema bajo el gobierno de lo que Satanás quiere. Pero qué hermoso saber que nosotros somos de Dios. Y no tenemos que sujetarnos aunque Satanás tenga poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, ¿ok? Que el que está en este mundo. Ahora, ¿sabes? Terminando, si tú no tienes a Cristo, olvídate. Estás sujeto, estás controlado, estás en obediencia a todo lo que el diablo quiere. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres sobrenatural ni tienes poderes para poder vencer a Satanás. Pero aquí Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Sabes quién vence al mundo? Aquellos que justamente conocen a Dios, que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque allí Jesucristo en la cruz del Calvario lo venció a Satanás, nos libró del mundo. Antes de conocer a Cristo vivíamos en el mundo, estábamos sujetos al mundo, a todo el sistema del mundo, obedecíamos al mundo y a Satanás. Pero Cristo nos sacó de ese lugar de esclavitud, pagó un precio. Su sangre derramada fue para librarnos, ¿ok?, para que seamos hijos de Dios. Y ese poder es justamente que hoy vence a Satanás y vence al mundo. Yo te invito en esta hora a reflexionar y a pensar que si quieres librarte de todo lo que el diablo tiene en este mundo y lo cual está destruyendo al ser humano, va a ser imposible si no tienes al Hijo de Dios, si no conoces a Cristo como su Salvador, si no eres un hijo de Dios. Entonces quizás hoy en esta hora, quizás sea importante poder orar y reconocer y decir, yo he pecado, eso me separa de Dios, estoy condenado, pero hoy entiendo que Cristo fue a la cruz del Calvario para salvarme. Derramó su sangre para limpiarme de toda mi maldad. Y si hoy tú recibes a Cristo en tu corazón, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios y eso te puede dar la victoria. Allí en la lucha que tenemos hacia lo que es el sistema y este mundo, de poder vencer a Satanás. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a terminar orando.